El frío de la madrugada golpeó el rostro de Elena con una ferocidad inesperada en cuanto cruzó el umbral de la habitación 214. El aire estancado del motel, una mezcla de tabaco viejo y desinfectante barato, quedó atrás, sustituido por la pureza cortante de una noche que ya empezaba a anunciar el invierno. Caminó por el pasillo exterior de cemento, con el sonido de sus tacones resonando contra las paredes metálicas, un eco que en ese silencio absoluto le pareció obscenamente fuerte. Mientras se ajustaba el abrigo, su mente todavía estaba nublada por la adrenalina y el rastro de una culpa que, hasta ese momento, había logrado mantener bajo control. Se dirigió hacia el final del aparcamiento, hacia el rincón sombreado donde, apenas 3 horas antes, había estacionado su sedán gris plata con una precisión casi quirúrgica para que no fuera visible desde la carretera principal. Al llegar al espacio vacío, Elena se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el asfalto mojado por el rocío, buscando el brillo del metal, la matrícula familiar, cualquier señal de su propiedad. No había nada, solo el hueco rectangular entre un todoterreno oxidado y un poste de luz que parpadeaba con un zumbido eléctrico irritante. Al principio pensó que se había equivocado de fila. Dio una vuelta rápida, con el corazón empezando a latir contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Revisó la fila de enfrente, luego la lateral. Nada. Su coche había desaparecido. El pánico, frío y viscoso, se instaló en su estómago. En ese momento, la realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un naufragio. Estaba sola, a las 3 de la mañana, en un motel de mala muerte a las afueras de la ciudad, y no tenía forma de volver a casa. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono del bolso y marcó el número de emergencias. Mientras esperaba que alguien contestara, miró hacia la ventana de la habitación que acababa de abandonar. Julián ya debía de estar durmiendo, o quizás vistiéndose para marcharse también. No podía llamarlo a él. Involucrarlo en un informe policial significaría destruir el frágil muro de cristal que protegía su doble vida. Cuando el operador respondió, la voz de Elena sonó quebrada, un hilo de desesperación que apenas reconocía como propio. Explicó la situación omitiendo, por supuesto, la naturaleza de su estancia allí. 15 minutos después, una patrulla de la policía local entró en el recinto con las luces apagadas, proyectando una sombra azulada sobre el rostro pálido de Elena. El oficial que bajó del vehículo, un hombre de mediana edad con ojos cansados, llamado agente Morales, comenzó a tomar notas con una parsimonia que a Elena le resultaba agónica. Las preguntas eran directas, pero cada una de ellas se sentía como una incisión. ¿A qué hora llegó usted? ¿Vio a alguien sospechoso merodeando? ¿Por qué estaba en este establecimiento, en particular si vive al otro lado de la metrópolis? Elena balbució respuestas vagas, inventando una historia sobre una reunión de trabajo que terminó tarde y un cansancio repentino que la obligó a buscar descanso. Morales la miró por encima de su libreta, una mirada cargada de un escepticismo profesional que la hizo sentir desnuda. Firmó el informe con los dedos entumecidos, sabiendo que ese papel era el inicio de un rastro que ya no podría borrar. Cuando la patrulla se marchó, dejándola de nuevo en la penumbra, Elena pidió un taxi a través de una aplicación. La espera fue un suplicio de pensamientos circulares. El trayecto de vuelta a casa, que normalmente duraba 20 minutos, se convirtió en una odisea de 40 bajo una lluvia fina que empezaba a caer. El taxista, un hombre silencioso que apenas la miró por el retrovisor, mantenía la radio sintonizada en una emisora de noticias nocturnas, donde la voz monótona de un locutor hablaba sobre el clima.
Elena se pegó a la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de neón. La culpa, que antes era una molestia sorda, comenzó a crecer, transformándose en una náusea física. Pensó en Marcos, su esposo, el hombre con el que había compartido 10 años de su vida. Probablemente estaría durmiendo profundamente en su cama de matrimonio, ajeno a que su esposa acababa de ser víctima de un robo mientras lo traicionaba. Se imaginó despertándolo, dándole una versión editada de la verdad, viendo su rostro preocupado, sus manos reconfortándola. El peso de la mentira se volvió casi insoportable. Cada kilómetro que la acercaba a su hogar era un paso más hacia la confrontación con su propia hipocresía. ¿Cómo iba a explicar la desaparición del coche sin que la red de engaños se desmoronara? Se prometió a sí misma que esta sería la última vez, que terminaría su aventura con Julián esa misma semana, que repararía su matrimonio antes de que el daño fuera irreversible. Pero en el fondo de su conciencia, una voz pequeña y afilada le decía que el equilibrio se había roto para siempre en el momento en que el coche dejó de estar donde ella lo había dejado. El taxi se detuvo frente a la elegante casa de 2 plantas en el barrio residencial de Colinas del Valle. Elena pagó y bajó del vehículo, sintiéndose como una extraña en su propia calle. El jardín, perfectamente cuidado, parecía diferente bajo la luz de las farolas. Caminó por el sendero de piedra, notando que la casa estaba completamente a oscuras, algo inusual ya que Marcos solía dejar encendida la lámpara del vestíbulo cuando ella llegaba tarde. Sacó sus llaves y, con un pulso que no lograba estabilizar, abrió la puerta principal. El silencio que la recibió no fue el silencio cálido de un hogar que descansa, sino uno gélido, pesado, como el de una tumba recién sellada. Entró con cautela, sin encender las luces principales. Se quitó los zapatos en la entrada, esperando oír el sonido de Marcos moviéndose en el piso de arriba, o tal vez el ladrido suave de su perro, pero no hubo nada. La casa olía a vacío. Al cruzar el pasillo hacia la cocina, algo llamó su atención sobre la isla de mármol. Había un sobre blanco, nítido y solitario, iluminado por el resplandor azulado del horno microondas. Elena se acercó lentamente, con el aire deteniéndose en sus pulmones. Antes de tocar el sobre, notó que el perchero donde Marcos solía dejar su chaqueta de cuero estaba vacío. Las llaves de casa que él siempre arrojaba en el cuenco de cerámica de la entrada tampoco estaban. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro, una carta escrita con la caligrafía firme y pausada de Marcos la esperaba. No comenzó con un saludo cariñoso ni con una reprimenda furiosa. Fue una exposición quirúrgica de hechos. Marcos le explicaba que sabía de su relación con Julián desde hacía meses. Detalló las fechas, los lugares y las mentiras recurrentes que ella había usado para cubrir sus huellas. Le confesó que la había seguido esa noche hasta el motel El Roble, no para montar una escena de celos, sino para poner fin a la farsa de una manera que ella nunca olvidaría. El corazón de Elena dio un vuelco violento cuando llegó al párrafo central de la misiva. «No te robaron el coche, Elena», decía la carta. «Fui yo quien se lo llevó mientras estabas ocupada en la habitación 214. Utilicé el juego de llaves de repuesto. Quería que llamaras a la policía. Quería que hubiera un registro oficial de tu presencia en ese lugar a esa hora exacta. Quería que tu propia mentira te atrapara en un documento público que no pudieras negar cuando llegue el momento de discutir los términos de nuestro divorcio». La frialdad del plan la dejó sin aliento. Marcos no solo la había descubierto, sino que había orquestado una trampa legal y psicológica perfecta.
Había convertido su infidelidad en un espectáculo de humillación administrativa. La carta continuaba informándole de que él ya se había mudado, llevándose lo esencial, y que sus abogados se pondrían en contacto con ella por la mañana. Elena dejó caer el papel sobre el mármol frío. Se derrumbó en una de las sillas de la cocina, rodeada por la oscuridad de una casa que ya no era suya, en una vida que acababa de estallar en 1000 pedazos. La imagen de Marcos, conduciendo su coche en mitad de la noche mientras ella estaba con otro, la perseguía. Lo imaginó observándola desde la sombra del aparcamiento, viendo cómo ella entraba al motel, esperando pacientemente el momento para quitarle lo último que la vinculaba a su seguridad cotidiana. La humillación era total. No solo había perdido su matrimonio y su coche, había perdido la dignidad de ser la dueña de su propio secreto. Ahora su traición estaba archivada en una comisaría, grabada en la memoria de un taxista y documentada en una carta que quemaba en sus manos. El peso de las consecuencias empezó a caer sobre ella como una losa. Se dio cuenta de que no tenía a quién llamar. Julián era un refugio temporal, un hombre que valoraba su propia comodidad por encima de todo y que desaparecería en cuanto el escándalo tocara a su puerta. Sus amigos, su familia, todos verían pronto la realidad que ella había intentado ocultar tras una fachada de perfección suburbana. La soledad del salón, antes acogedor, se volvió asfixiante. Cada mueble, cada fotografía en las paredes, le recordaba la magnitud de lo que había destruido por impulsos que ahora le parecían insignificantes y vacíos. Se levantó y caminó hacia la ventana del salón, mirando hacia la calle desierta. El coche no volvería, Marcos no volvería, y la mujer que ella creía ser tampoco regresaría jamás. El silencio de la casa era ahora su único compañero, un eco constante de su propia traición. Elena comprendió que el robo del coche no había sido un acto de venganza mezquina, sino un acto de liberación para Marcos y una condena para ella. Él había recuperado su libertad dejándola a ella atrapada en la red de sus propias acciones. Con el amanecer empezando a teñir el cielo de un gris mortecino, Elena se sentó en el suelo del vestíbulo, abrazándose las rodillas, enfrentando por primera vez la devastadora claridad de una vida reducida a cenizas por el fuego que ella misma había encendido. La noche había terminado, pero su pesadilla personal no hacía más que empezar.